Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE de la Ciudad de México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Ciudad de México, de la Arquidiócesis de México, les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le dio a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, vamos a meditar sobre esto que nuestro Señor decía a Santa Faustina, que viene también en los Evangelios. Dice, cualquier cosa que hagas a cualquier alma, la haces a mí. O sea, lo que le hagamos, algo bueno o algo malo a cualquier persona, se lo estamos haciendo directamente a nuestro Señor. Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que dice así, el juicio final, capítulo 25, versículo del 11 al 46, del 31 al 46, el juicio final. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Jesús les dice, ¿cuándo te vimos de peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey en respuesta les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le replicarán también ellos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos en cambio a la vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, aquí San Mateo nos está narrando pues cómo será el juicio, cómo es importante practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, porque lo que le hagamos o lo que le dejemos de hacer a una persona, o si le hacemos algo bueno o le hacemos algo malo, se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Y dice así, vamos a ir leyendo, aquí en el diario de Santa Faustina, en el párrafo 742, cómo le dice Jesús a Faustina y nos lo dice a cada uno de nosotros. Porque para poder entrar a la gloria eterna
Y si queremos obtener misericordia de parte de Dios, tenemos que ser misericordiosos con los demás siempre y en todas partes. O sea, Jesús nos va a pedir las obras de misericordia. Y mientras más obras de misericordia hagamos, por amor a Dios, no por interés, por amor a Dios, y asistamos a la gente por amor a Dios, y ayudemos y nos compadezcamos de la gente por amor a Dios, tengamos compasión de la gente por amor a Dios, entonces eso nos contará para el día de nuestro juicio particular y en el día del juicio eterno. Por eso es tan importante no llegar con las manos vacías, ir juntando los tesoros eternos, como le decía nuestra señora Faustina, junten los tesoros eternos, porque ellos se antepondrán a mi justicia el día del juicio particular de cada alma y del juicio universal. Pues aquí dice Faustina, esto se lo dice nuestra señora Faustina en el párrafo 742. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción; la segunda, la palabra; la tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y luego le dice Jesús, la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, para que veamos lo importante que practiquemos las obras de misericordia siempre y en todas partes. Y no excusarnos y no justificarnos y no decir, es que ahora no tengo tiempo, y no decir, no, es que yo no puedo ahorita, porque generalmente nos excusamos, es muy fácil. Y decimos, no, es que ahorita tengo prisa, tengo otras cosas que hacer, y no atendemos a quien nos está pidiendo ayuda. Y sepamos que cada vez que ayudemos a alguien por amor a Dios, entonces eso nos servirá para el día de nuestra muerte, para el día de nuestro juicio particular y para el día del juicio universal también. Ya lo vimos como lo dice San Mateo. Pues aquí Faustina nos va narrando diferentes situaciones que ella vivió para verse obligada, como Jesús quería que ella practicara las obras de misericordia. O sea, Jesús le ponía las situaciones cada día, diferentes situaciones con diferentes personas ahí en el convento o con gente de afuera, para que ella se ejercitara en las prácticas de misericordia, las obras de misericordia. Dice, en el párrafo 632, cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacérselos difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina es estúpida o santa, porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Faustina en todo veía la mano de Dios. Entonces, cuando ella se daba cuenta que alguien se estaba aprovechando de ella, pues de diferentes formas, ¿sí? Y haciéndola que trabajara más y pues haciéndole burla, Faustina se ejercitaba en la paciencia. Entonces nos cuenta que una vez ella se estaba despidiendo de las hermanas de esa casa
de la misma congregación porque la iba a cambiar a Faustina a otra casa. Y entonces, cuando se fue a despedir, una de las hermanas, dice, una de las hermanas le pidió perdón porque le dijo que no le había ayudado en sus deberes como tenía que haberlo hecho. Y al contrario, se los había hecho difíciles. O sea, no solamente no le había ayudado como era la obligación de esa religiosa, sino que además se los hacía difícil. Sin embargo, dice Faustina, ella dentro de sí, Faustina consideraba a esa religiosa como su bienhechora porque la hacía ejercitarse en la paciencia. O sea, Faustina, en vez de enojarse y pelearse con ella y decirle, ya, ayúdame, ¿es tu obligación? Pues no, Faustina en silencio guardaba todo en su corazón, se ejercitaba en la paciencia, en el silencio, y se esforzaba y hacía de nuevo y reparaba lo que la otra religiosa pues no le ayudaba a hacer o se lo iba deshaciendo, ¿sí? Y entonces, por eso Faustina se ejercitaba en la virtud de la paciencia con esa religiosa que no quería cumplir con sus deberes, y no nada más no cumplir con sus deberes, sino que hacérselos difícil a Faustina para que no pudiera hacerlo fácilmente. O sea, había que ser muy paciente para una situación así. Y esto nos sirve de ejemplo a nosotros. ¿Qué tan pacientes somos con las personas que están a nuestro alrededor? Cuando nos hacen difícil la vida, ¿qué tan pacientes somos? Bueno, pues dice Faustina que a tal grado era como esta religiosa se aprovechaba de ella y la molestaba y no le ayudaba, que una religiosa mayor, de las mayores, veía esta situación y decía, Faustina o es estúpida o es santa, porque una persona normal no podría soportar que alguien le esté haciendo difícil su tarea. No nada más no ayudarle, sino además hacerle difícil sus responsabilidades. Pues bueno, Faustina lo tomaba todo esto como una prueba de Dios para ella. Y Faustina, obviamente, bueno, esta religiosa le pidió perdón, la religiosa joven que no le ayudaba, que pues la molestaba, más bien dicho, y no le ayudaba con sus deberes, y se los hacía difíciles. Pues Faustina dice que cuando esta religiosa le pidió perdón, Faustina, claro que se lo dio. O sea, esto nos enseña a ser pacientes y a saber perdonar los errores de los demás, las fallas de los demás. Eso es importantísimo. Si yo quiero que Jesús perdone mis fallas, mis errores, que caemos tantas veces cada uno de nosotros, tenemos que ser pacientes y perdonar los errores de los demás, porque son siempre pruebas que nuestro Señor nos manda para ejercitarnos en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en el perdón. Luego nos vuelve a narrar Faustina. En el párrafo 756 nos dice, un 18 de noviembre de 1936, dice, hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición, porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, me acosté. Pero al entrar en el dormitorio, de repente, conocí dentro de mí que debía ir a la celda de otra religiosa, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda y la hermana me dijo, «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana». Y hablaba con una voz tan bajita que apenas la oía. Y me dijo, «Hermana, tráigame por favor un poco de té con limón, porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente, y la fidelidad a una gracia atrae otras. Pues aquí nos narra Faustina que ella ya se sentía muy enferma. Ustedes recuerdan que ella sufrió tuberculosis, de eso murió, y pues
sufrió tuberculosis durante 8 años más o menos. Pues esto es en el año 1936, 2 años antes de que ella muriera, y dice que ella se esforzó en hacer todas sus prácticas de piedad antes de la bendición porque se sentía muy enferma, más que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, se fue a acostar. Pero al entrar en el dormitorio, o sea, en su celda, de repente se dio cuenta que había una hermana en otra celda que estaba enferma y que estaba pidiendo su ayuda. Entonces entró, fue donde esa hermana, a la celda de esa hermana enferma, y esta religiosa apenas podía hablar porque tenía mucha fiebre, tenía mucha sed y hablaba con una voz muy bajita. Y esta religiosa le pidió si por favor le podía traer té con limón. Entonces Faustina pues le dijo que sí y fue a buscarle té con limón a la cocina. Y recuerden ustedes que la cocina no estaba cerca de los cuartos de las religiosas, de las celdas. Entonces Faustina, para ir a la cocina, tenía que salir afuera, al patio, al jardín, para cruzar hacia la cocina. Y en noviembre pues ya era otoño en Polonia y hacía frío. Pues Faustina se sacrificó por la hermana, ¿sí? Y la atendió, le llevó el té, se lo dio y se dio cuenta Faustina que ella tenía mucha fiebre y que sufría mucho. Se sentía muy mal esa otra religiosa. Faustina la atendió y con ese poquito de té que ella le dio, dice que apagó sus labios sedientos. Cuando regresó a su celda, Faustina, cuando regresó a su celda para acostarse, dice que un gran amor de Dios envolvió su alma y se dio cuenta, comprendió cuánto es importante hacer caso a las inspiraciones de Dios, las inspiraciones divinas, inspiraciones interiores que nos hace el Espíritu Santo para que estemos atentos y ayudemos a los demás. Cada vez que sintamos que Dios nos está pidiendo esta ayuda, lo hagamos. Y seguir fielmente las inspiraciones divinas. Y nos dice Faustina, la fidelidad. O sea, si somos fieles a las inspiraciones divinas y les hacemos caso y ayudamos a alguien porque Dios nos está inspirando a hacerlo, si somos fieles y ayudamos a una persona necesitada, pues esto atrae mayores gracias. O sea, la fidelidad a una gracia atrae mayores gracias al alma que las hace. O sea, Faustina, por haber ayudado a esa religiosa, aunque ella se sentía mal, estaba enferma, se olvidó de su enfermedad y fue a atender a alguien más enferma que ella, pues esta obra de misericordia de atender al enfermo con ayuda, con amor, con amabilidad, pues le dio una gracia especial y sintió el amor de Dios que envolvía su alma. Entonces, cuando hacemos algo bueno a alguien, Dios nos recompensa dándonos gracias especiales, ya sea espirituales, materiales, lo que cada quien necesite, que Dios sabe que le hará bien esa alma, Dios le dará. Pero nosotros no tenemos que hacer las obras de misericordia por interés, lo tenemos que hacer solo por amor a Dios. Por amor a Dios, ayudar al prójimo. Por amor a Dios, atender a los necesitados. Y así Dios se pondrá tan contento con esa alma que escucha y sigue fielmente las inspiraciones divinas para ayudar a los demás, que Dios le dará gracias especiales a esa alma que se sacrifica por los demás. Luego vuelve a decir Faustina en el párrafo 864, un día 3 de enero de 1937. Ella dice: hoy ha venido a verme una señorita y me he dado cuenta de que sufría, no tanto del cuerpo como del alma. La he confortado como he podido, pero mis palabras de consuelo no han sido suficientes. Era una pobre huérfana que tenía el alma inmersa en la amargura y en el dolor. Ha desnudado su alma delante de mí y me ha revelado todo. He comprendido que en ese caso las palabras de simple consuelo eran insuficientes. He rogado ardientemente al Señor por aquella alma y he ofrecido a Dios mi alegría para que se la dé a ella
y a mí me quite toda sensación de gozo. Y el Señor ha escuchado mi plegaria. A mí me ha quedado el alivio de que ella ha sido consolada. Pues se dio cuenta Faustina que una señorita huérfana, pues que sufría mucho, fue a visitar a Faustina al convento. ¿Sí? Se dio cuenta que sufría mucho del alma, ¿sí? De la tristeza del alma que tenía esa pobre mujer. Y dice Faustina que ella la confortó como ella podía, pero se dio cuenta que sus palabras no eran suficiente consuelo para esa alma. Entonces, dice que era una mujer huérfana, que tenía el alma inmersa en la amargura, en la tristeza, en el dolor. Y le había contado a Faustina todo lo que ella sufría. Le reveló todo por lo cual ella sufría. Entonces Faustina comprendió que en ese caso sus palabras de consuelo no eran suficientes. Y por eso Faustina le pidió al Señor ardientemente por aquella alma. Y le pidió la gracia de que ella, Faustina, se ofrecía a Dios pidiéndole que le mandara sufrimientos a ella y que la alegría que Faustina tenía en su corazón se lo diera a esa señorita que estaba sufriendo mucho. Y así Faustina, pues Dios le quitó a ella toda sensación de gozo y de alegría en su alma y le dio el dolor que sufría aquella persona. Y y esa señorita recibió la alegría de Faustina. Entonces podemos nosotros hacer ese sacrificio. Si vemos a alguien que sufre mucho, decirle: Señor, pues yo quiero ayudar a esa pobre alma. Si quieres, dame a mí un poco del dolor que ella sufre, o todo el dolor que ella sufre, y dale a ella mi alegría, mi gozo, mi paz, para que así pueda yo darle consuelo a esa alma, porque a veces pues no es suficiente las palabras de consuelo, y más bien podemos ofrecerle a Dios nuestra alegría, nuestro gozo para aquella alma. Y nosotros quedarnos con el sufrimiento que está sufriendo esa persona. Esa es una gran obra de misericordia, consolar al triste. Y luego dice Faustina en el párrafo 1312, nos narra una situación que ella vivió muy linda. Dice: hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío, porque hacía un día lluvioso y mucho frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre, que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma: hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres, que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. Pues bueno, esta fue una vivencia que tuvo Faustina, de que llegó un joven muy pobre, en harapos, con mucho frío, tocando la puerta del convento. Y Faustina en muchas ocasiones le tocaba ser portera. Entonces ella pues fue, abrió y lo atendió. Fue a la cocina, fue a buscar comida para darle, y no había nada, pero dice que se puso a buscar hasta que encontró sopa, la calentó y le puso pan, lo desmigajó y luego se lo llevó a este pobre hombre. Y dice que cuando le retiró el vaso de lo que había dado de comer, ahí se dio cuenta que era el Señor del cielo y de la tierra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que se había hecho pasar por ese hombre, estaba en ese hombre que estaba pidiendo, ¿sí? Estaba pidiendo alimento y que tenía mucho frío. Y entonces dice, pues que lo vio en ese momento tal como es nuestro Señor, y en ese momento Jesús desapareció. O sea, cuando Faustina se dio cuenta que era nuestro Señor, pues Jesús desapareció.
Y ella se fue pensando en esto que le acababa de ocurrir. Cuando iba cerrando la puerta, iba entrando de nuevo a la casa, y entonces oyó estas palabras en su alma, que le dice nuestro Señor. Le dice: hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres, que alejándose de la puerta me bendicen. O sea, a Jesús le agradó tanto esto de que la gente pobre, la gente necesitada, cuando recibía las atenciones de Faustina, las obras de misericordia que hacía Faustina atendiendo a la gente pobre, dándoles de comer o dándoles abrigo o a veces consuelo, pues lo que Faustina veía que necesitaban o que le estaban pidiendo, fue tanta la alegría de nuestro Señor de oír estas bendiciones que le daban: bendito Dios que Faustina, que esta religiosa, nos dio de comer, gracias a Dios. Entonces fue tanta la alegría de nuestro Señor que Él dijo: pues yo quiero sentir también esta alegría de sentir la obra de misericordia de Faustina hacia las almas. Y entonces por eso le agradó tanto esta misericordia de Faustina, y dentro de los límites de la obediencia, que eso es muy importante, Faustina estaba dando lo que podía dar. No estaba dando cosas que en el convento no se permitían. Sí se permitía que ella buscara comida para los pobres y le calentara comida para la gente pobre. Entonces, dentro de los límites de obediencia, a Jesús le gustó tanto, por eso dijo él: he bajado del trono del cielo para gustar el fruto de tu misericordia. O sea, nuestro Señor, era tanto el gozo que le dio de ver a Faustina practicando las obras de misericordia, que Él quiso sentir en sí mismo este amor de Faustina hacia el prójimo. Y todo lo hacía siempre por amor a Dios. Pues por eso Él se hizo pasar por este joven pobre, macilento, con mucho frío, con mucha hambre, y tocó al convento para recibir esta obra de misericordia que Faustina hizo hacia Él. Y luego escribe Faustina: un 1 de noviembre de 1937, esto que le dice nuestro Señor en el párrafo 1316. Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. O sea, para que todos hagamos las obras de misericordia, porque Jesús quiere que hagamos esos sacrificios por amor a Él. Y solo así tienen valor para Él. Cuando hacemos sacrificios por amor a Dios, solo así tienen valor para Dios. Y nos dice que es muy grande la deuda del mundo, porque la gente en general somos egoístas y no practicamos las obras de misericordia y no nos preocupa si los demás están necesitados o no. Tristemente, somos egoístas, egocéntricos. Entonces, dice Jesús que solamente la deuda del mundo que tenemos contra Él, que tenemos con Él, solamente la pueden pagar las almas puras, las almas que hacen todo por amor a Dios, las obras de misericordia por amor a Dios, practicando sus obras de misericordia espirituales. O sea, ayudando a quien no sabe, enseñando a quien no sabe, dando consuelo a quien lo necesite, corrigiendo amablemente a quien se equivoca, perdonando las ofensas, rezando por vivos y difuntos, siendo pacientes con los defectos de los demás. Todo lo que nos piden las 7 obras de misericordia espirituales, y las corporales, las materiales, también las tenemos que hacer. También son muy agradables a Dios. Pero a veces hay personas que no tienen bienes materiales para poder compartir. Entonces, pues que se dediquen a hacer obras de misericordia espiritual, porque así estarán, y siempre por amor a Dios, y así estarán ayudando al prójimo por amor a Dios, juntando tesoros eternos y ayudando a pagar la deuda del mundo contraída con Jesús. O sea que todos podemos hacer obras de misericordia, sea espirituales o corporales. Nos vuelve a narrar Faustina en el párrafo 1565. Nos dice: cuando entré por un momento en la capilla, el Señor me dijo: hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla,
vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando aquella alma. Mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Pues esta obra de misericordia, rezar por los vivos y por los difuntos, por la conversión de los pecadores, pero especialmente en ese momento Jesús se lo pidió a Faustina rezar por una persona, un hombre que estaba agonizando entre terribles tormentos. No tenía ayuda espiritual, ese hombre estaba en pecado mortal y su ángel de la guarda pues estaba ahí a su lado, quería defenderlo, pero era como impotente ante la gran miseria, ante el gran pecado de aquella alma. Y dice que una multitud de demonios estaba esperando a aquella alma. Y mientras Faustina fue rezando la coronilla, vio que Jesús lo envolvió con sus rayos, como está pintado en la imagen, así como la que está aquí atrás de mí. Y con esos rayos de sangre y agua envolvió al hombre enfermo, el que estaba agonizando. Y los demonios, las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. Y el enfermo expiró sereno, o sea, descansó en paz. Y entonces se dio cuenta Faustina lo importante, lo valioso que era rezar la coronilla para aplacar la justa ira divina. Como Jesús le pidió, rezar la coronilla para ese hombre que estaba agonizando y que estaba pues a punto de caer en la desesperación, porque obviamente no estaba en estado de gracia. Por eso es tan importante estar preparados, porque no sabemos cuándo nuestro Señor nos va a llamar a su presencia. Y la obra de misericordia importante es rezar por conversión de vivos y por el eterno descanso de las almas del purgatorio, los que ya han fallecido, pero especialmente rezar por la conversión de las almas que están agonizando, porque es el momento más difícil, la lucha espiritual más fuerte. Y la mejor forma en que podemos ayudarles, si no conseguimos llevarle un sacerdote para que le dé la extrema unción, pues nosotros rezar a su lado o desde donde estemos la coronilla a la Divina Misericordia. Y a veces no solamente una coronilla, a veces muchas coronillas, lo que sea necesario. Y luego nos vuelve a decir Faustina en el párrafo 1768. Dice, Jesús le dice, hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que haces a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. Pues aquí Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a todos nos pregunta si es el amor a Él, el amor a Dios, el que nos guía en el amor al prójimo. O sea, ¿es el amor a Dios lo que nos guía para tener amor al prójimo? ¿Rezamos por los enemigos? ¿Deseamos el bien a quienes nos hacen el mal? ¿A quienes nos han entristecido o nos han ofendido de cualquier modo? Pues después Él nos dice que tenemos que saber que cualquier cosa buena o mala que le hacemos a cualquier alma, se la hacemos a Jesús mismo. Él la acoge como si lo hubiéramos hecho a Él mismo. Por eso es tan importante practicar las obras de misericordia siempre. Las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y cuidarlo amablemente, con cariño, así como lo hacía Faustina, aunque ella estaba enferma, visitar al preso, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales o materiales. Y las espirituales, enseñar al que no sabe con paciencia, con cariño, con amabilidad. Corregir amablemente al que se equivoca, no con desprecios, porque entonces ya no sobra misericordia, no con soberbia. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las ofensas,
perdonar todo, cosas grandes, cosas pequeñas, y así ejercitándose en el perdón, nos vamos haciendo más humildes, más parecidos a Dios, más parecidos a Jesús, y así nos vamos preparando para el día de nuestro juicio particular, porque si le queremos pedir, queremos que Jesús nos perdone, como lo hacemos en el Padre Nuestro, le pedimos perdón a Dios en el Padre Nuestro y queremos que Dios siempre nos perdone, pues tenemos nosotros que perdonar siempre, siempre y en todas partes. No excusarnos ni justificarnos. Y después ser paciente con los defectos de los demás y rezar por vivos y difuntos. O sea, tenemos que practicar las obras de misericordia espirituales y corporales siempre y sabiendo que cada vez que lo hagamos, lo estamos haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos vuelve a decir Faustina, en el párrafo 1587, nos narra, dice, una vez atendía a los enfermos una hermana tan negligente en su trabajo que verdaderamente era necesario mortificarse bastante. Un día decidí decirlo a las superioras, pero oí en el alma una voz: soporta pacientemente, lo dirá otra persona. Sin embargo, tal servicio continuó todo el mes. Cuando ya podía bajar un poco al refectorio y al recreo, oí en el alma estas palabras: ahora otras hermanas hablarán de la negligencia en el servicio de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas en este asunto. En ese mismo instante empezó una discusión bastante áspera sobre esa hermana, pero ella no logró encontrar nada en su defensa y todas las hermanas a coro le decían: enmiéndese, hermana, y atienda mejor a los enfermos. Conocí que a veces Jesús no desea que digamos algo por nuestra iniciativa. Él tiene su modo y sabe cuándo es el momento oportuno para hablar. Pues bueno, Faustina nos está narrando que había una religiosa que era la que cuidaba a los enfermos, pero era muy negligente y Faustina le tocaba estar enferma y ella se daba cuenta que esa religiosa no atendía bien a los enfermos, ni a ella ni a ninguna otra. Y ella lo quería decir a la superiora, pero Jesús le dijo: soporta pacientemente, lo va a decir otra persona. Y entonces dice que Faustina pues se quedó en silencio, no dijo nada, y dice que siguió así, esa hermana, siguió haciendo mal su servicio de enfermera. Y entonces, cuando Faustina, un tiempo después, ya podía bajar al comedor, al refectorio y al recreo, oyó en el alma una voz que le dijo: ahora otras hermanas hablarán de la negligencia de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas. Entonces Faustina pues escuchó, se dio cuenta que otras religiosas, vio como otras religiosas hablaban en contra de esa hermana, la acusaban y le decían a la superiora que esa hermana no hacía bien su trabajo de enfermera, que era muy negligente con los enfermos, que no los atendía bien. Y se dio cuenta Faustina que ella no tenía que estar acusando a nadie, que Jesús lo que quería que ella fuera paciente con los defectos de esa religiosa y que otras personas se encargarían de sacar, pues de decir la verdad de esa religiosa a la superiora. Porque Jesús nos lo pide muchas veces, que no nos defendamos, que no saquemos, que no digamos que alguien nos está haciendo daño, sino que Él quiere que nosotros perdonemos, recemos y seamos pacientes con esa persona. O sea, perdonemos a esa persona su negligencia o su falta de caridad, como lo hacía Faustina, que nosotros recemos por la conversión de ella y que sepamos, nos ejercitemos en practicar la paciencia, la humildad, la mansedumbre, porque eso nos va a ayudar para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, Jesús no quiere que nosotros acusemos, sino que quiere que recemos, seamos pacientes, mansos, humildes, y Él se encargará de sacar siempre la verdad a la luz. Bueno, pues entonces tenemos que ejercitarnos constantemente en las obras de misericordia espirituales y corporales, sabiendo que lo que no hagamos de bien al prójimo, se lo estamos dejando de hacer a Jesús. Lo que sí le hagamos de bien a Jesús, o sea, si no lo hacemos es un pecado de omisión.
y hay que confesarlo. Si sí hacemos las obras de misericordia bien, hacerlo todo por amor a Dios. No para que nos aplauden ni para que nos vean los demás, no por vanagloria, solo por amor a Dios, para que sea valioso a los ojos de Dios y nos sirva para el día de nuestro juicio particular. Y si no hacemos una obra de misericordia, entonces estamos fallando con Jesús. Sepamos que lo estamos haciendo en contra de Jesús. Si no le damos de comer a una persona que nos está pidiendo y que tiene hambre, pues no le estamos dando de comer a Jesús. Si no compartimos ropa, pues le estamos dejando de abrigar a Jesús. ¿Sí? Así. Entonces sepamos que lo que hagamos a cualquier alma, sea bueno o sea malo, se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Y tristemente, si no lo hacemos y son pecados de omisión, pues no vamos a tener que ofrecer a Dios el día de nuestro juicio particular. Por lo tanto, preocupémonos de juntar, de hacer, de practicar los tesoros eternos, que son las obras de misericordia, para que nos sirvan y se antepongan al juicio divino el día de nuestro juicio particular y del juicio universal. Y podamos hacer de los corderos que estamos a la derecha de Jesús el día del juicio universal, habiendo hecho obras de misericordia todo lo que podamos, cada vez que podamos, aquí en la tierra, porque se lo estamos haciendo directamente a nuestro Señor. Siempre diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.